amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Derechos sin Censura. Espero que se encuentren muy bien. Hoy un día más con ustedes. Les traemos uno de los temas que ustedes más nos han estado pidiendo por todos lados en las redes sociales. Derecho laboral, y es que es muy importante conocer el derecho laboral porque nosotros en cualquier momento de nuestra vida nos vamos a tener que ver sujetos a alguna relación laboral, ¿no? Pero sí sería importante empezar contextualizando qué es el derecho laboral. A ver, ¿quién nos va a empezar a dar una introducción? A ver, bueno, yo. Vamos a ver en este programa lo que son los derechos que tienes como trabajador, los derechos que tienes como patrón, si en algún momento, bueno, te toca estar de ese lado, ojalá sea pronto, ojalá no sé, la vida no sabes por dónde te va a llevar, pero vamos a ver cuestiones de esas, cuestiones del outsourcing, qué hacer con los despidos injustificados, qué hacer si eres una madre o vas a embarazarte y cómo es la situación en tu trabajo, qué derechos tienes, qué obligaciones tienes. Entonces, bueno. Otra cosa muy importante, bueno, que cómo llevar a cabo o cómo ejecutar todos estos derechos de los que habla mi amigo compadre Rodri, y ante quién puedes ejercer este tipo de situaciones, si fuiste despedido, como bien lo marca él, a dónde puedes acudir si tu trabajo es, si es de competencia local, federal. ¿Cómo protegerte, no? Sí, no, además, a ver, pues porque a veces, en muchas ocasiones nosotros como trabajadores o como patrones tal vez no tenemos la culpa del despido, ¿no? Simplemente fueron otras causas que originaron ese cese. Entonces es muy importante conocer qué es lo que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer, ante quién tenemos que acudir y bueno, pues cómo proteger nuestros derechos, ¿no? Claro, establecer responsabilidades tanto uno como patrón, uno como trabajador. Perfecto. Bueno, pues sin más ni más, vamos al video. Vamos al video. Muy bien, amigos, ya estamos de regreso. Y bueno, para empezar a contextualizar un poquito, ya en la introducción les dijimos de qué se va a tratar, pero sí es importante empezar a abordar qué onda, en qué campo del derecho se encuentra el derecho al trabajo, el derecho laboral, y es importante que nosotros sepamos que se divide en tres grandes ramas, ¿no? Tenemos al derecho y después tenemos tres ramas. En una tenemos al derecho público, en otra tenemos al derecho privado y en la última rama, que algunos autores dicen que no existe, pero bueno, yo creo que sí existe, no sé, se encuentra el derecho social. Bueno, en el derecho privado pues encontramos el derecho civil, que es entre particulares. Ajá, entre particulares. Entonces es el derecho mercantil. En derecho público encontramos el famosísimo derecho penal, del que ya les hablamos en alguno de nuestros videos para que lo vayan a ver. Y también tenemos el derecho social, que es en donde justamente se encuentra el derecho del trabajo, acompañado de otros dos sectores, que es el derecho familiar y el derecho agrario. ¿Por qué se encuentran estos derechos inmiscuidos en este sector? Pues porque son grupos vulnerables, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué sigue? Bueno, pues sí, efectivamente, como dices, es dirigido a sectores vulnerables, a los trabajadores. ¿Por qué? Bueno, porque se consideraba y también en la actualidad que son personas desprotegidas, que ellos son quienes buscan tener una fuente de empleo para poder de ahí producir su riqueza. Claro. Y en México tenemos algo muy bonito, tenemos una constitución que en 1917, que dato, fue una reforma de la Constitución de 1857. Ah, sí, 57. ¿Dónde está eso? Hay que checar el decreto, que es el que dice que esta Constitución adiciona y reforma la de 1857, entonces es una Constitución viejísima. Y bueno, esta Constitución arropa lo que son las luchas sociales, ¿no? Lo que es el derecho al trabajo y a la previsión social, que luego se nos olvida, los abogados ahí se les patinan. Entonces, ¿qué es lo que busca? Busca que se establezca ya en una ley el reconocimiento de ciertos derechos, por ejemplo la huelga, que las huelgas de Cananea y Río Blanco son las que dan pauta a la revolución,
que se reconozca una jornada máxima de trabajo que no sobrepase de las 8 horas, que se les paguen a los trabajadores salarios justos, que se les haga efectivo ese derecho que tienen de contratos y también que tengan un tribunal, ¿no? Claro. Porque antes, y ahorita lo hacen, pero decirles pues a la gente que a muchos los hacen firmar contratos de carácter civil. ¿Qué es esto? Por ejemplo, en el gobierno lo hacen mucho, que utilizan contratos de prestación de servicios profesionales y simplemente no son ese tipo de servicios los que se prestan, sino que son otros. Por ejemplo, un abogado firma un contrato de prestación de servicios profesionales, pero obviamente una persona que trabaja en una fábrica no tiene que firmar ningún contrato de esta Así es. naturaleza. Entonces eso violenta lo que es el principio de progresividad de los derechos humanos. Claro. Y bueno, en la cuestión general, eso es. El artículo 123 se divide en lo que es el apartado A, apartado B, que son los trabajadores que no pertenecen al sector de gobierno, que es el apartado A, y los que pertenecen al sector de gobierno, que es el apartado B. Y bueno, vienen las disposiciones a cada uno. Tenemos una ley reglamentaria de ese artículo, que es la famosísima Ley Federal del Trabajo, que ha sufrido reformas, unas muy importantes, las vamos a comentar. Se divide en dos grandes situaciones, ¿no? Lo que es la parte sustantiva, que nos viene a informar cuáles son los derechos de los trabajadores, cuándo inicia una relación laboral, qué es una relación laboral, cómo termina, cuándo hay responsabilidad para el patrón, para el trabajador, y después lo que es la parte del acuerdo de voluntades, perdón. Entonces no importa a veces la forma, sino lo que importa es que existan estos tres elementos. Claro, porque al final de cuentas son las que van a acreditar tu relación de trabajo. Así es. Y bueno, eso es respecto a lo que refiere esta situación, que si a la gente lleva laborando 5 años con contratos de cada 3 meses, pues no es que estén laborando 3 meses, es que sí han estado ya laborando 5 años y entonces su antigüedad sería de 5 años, ¿no? Efectivamente. Porque ellos siguieron y contaron con estos 3 elementos, ¿no? Obviamente que es importante decirle a la gente que la ley establece que a los 15 años es obligación pagarte ya lo que es tu prima de antigüedad, ¿no? ¿Cómo se va a contabilizar o cómo vamos a exigir nosotros esta prima? Pues van a ser 12 días de salario por cada año, ¿no? Así, claro, es como te tienen que pagar tu antigüedad. Sí, es que la palabra prima se me hizo extraño. Bueno, perdón. Tienen que pagar la prima. Ustedes siempre me han híjole, no, vamos a ver muy mal. Yo les voy a proponer algo, no sé qué les parezca. Vamos a hacer un ejercicio. Ajá. ¡Qué miedo! No, para que nuestra audiencia tenga un poquito más claro y un poco más centrado qué puede hacer en una situación de despido. O sea, ¿quieres poner un caso ajá, práctico? No sé qué les parezca. ¿Parece bien? Bueno, yo voy a decir lo más fácil. Pueden ir a la Junta de Conciliación, que es un tribunal laboral. Si ustedes quieren dar una idea de que les digan, no, pues ya sienten paz en la azotea y sienten que ya los van a correr o a despedir, que ahorita vamos a ver cómo son esas formas, ustedes pueden ir directamente al tribunal o pueden ir a la Procuraduría del Trabajo o pueden ir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, exponer esta situación y bueno, ahí les van a dar orientación y les van a decir, bueno, te corresponde, te canalizan o ellos mismos te hacen ahí, tienes derecho a tanto, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque cuando una persona la despiden, tiene derecho a 2 cosas, a que se le reinstale en su puesto de trabajo o a que se le otorgue una indemnización, que es lo que nosotros ahorita comentamos, ¿no? A excepción de los policías. O sea, ellos no tienen derecho a la reinstalación. Así es, para porque que... si se acuerdan, en los programas de derecho penal, en el artículo 21 de la Constitución, pues dice que cuando un policía es ya cesado, ya no tiene derecho ni a la reinstalación, solamente a su indemnización. Claro, únicamente y que incluso eso lo ven ya tribunales administrativos, ¿no? Claro. Y fíjate que yo, ahora que tuve oportunidad de estar en un tribunal administrativo, he visto que los trabajadores de ayuntamientos tienen muchísimas dudas respecto a dónde les toca presentar su demanda.
no saben si es ante la Junta o ante el Tribunal Administrativo. El hecho de que el Tribunal Administrativo conozca de despidos o ceses de policía no significa que va a conocer de todos los trabajadores en general. A ellos sí les corresponde la Junta de Conciliación. El tribunal, ¿no? No. Yo cuando estuve... El tribunal. Es el tribunal porque es el que regula el apartado B del artículo 123. Pero si es de un ayuntamiento, es la Junta. ¿Sí? Sí. Efectivamente, Efectivamente. efectivamente. Yo recuerdo una ocasión, llegó un expediente a la Secretaría 5A. ¿Pero de dónde o qué? No, llegó ahí no lo radicaron. No, pero bueno, tú estabas, decirle a la gente que Arturín sí. estaba en una junta de conciliación y arbitraje. Sí. Está, muchachos. No es cierto. Y bueno, estaba yo ahí costurando expedientes, como todos los pasantes lo hacemos. Y Personal de apoyo. Sí, oye, eso me dejó marcado para toda la vida. Bueno, el caso es que era justamente sobre un trabajador del ayuntamiento. Entonces, fue así como, yo pregunté, dije, oye, ¿realmente es competente la Junta? Porque bueno, a final de cuentas es una relación entre un particular y pues... Una autoridad el Estado, administrativa, una claro. autoridad. Entonces, bueno, atendiendo a la posición del particular, yo consideraba que era de materia administrativa. Yo también lo llegué a considerar muchas veces, pero no. Efectivamente. Entonces, hoy traigo esa palabrita, efectivamente. Efectivamente. Perdón, no sé, hoy ando muy efectivamente. Bueno, pero entonces, volviendo al tema, también cayó un expediente de un despido de un agente policial. Del Ministerio Público. De esos casi no se ven. No. No los corro. Y curiosamente, he aquí a donde quiero llegar, van a la Junta o presentan su demanda ante la Junta. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que la justicia debe ser pronta y expedita. Ajá, sabemos que así debe de ser. Y miren, de todo corazón y con todo respeto, vamos a externar esta parte que bueno, es muy cierta, es muy real. Existe una situación en los tribunales laborales que dilata demasiado Sí. los procedimientos, pero bueno, eso vamos a entrar después. Sí. A lo que voy es a que para que la Junta se declare incompetente para conocer de ese expediente, lo va a turnar al juzgado correspondiente, pero en ese ya pasaron 5, 6, 8 meses. Trabajador, bien, gracias. Es importante decirles, por ejemplo, a los policías que pues ellos tienen un término de 45 días para hacer valer pues su derecho y exigir que se les paguen su indemnización, y si pasan 8 meses pues ya se te fue tu derecho, o sea, y ya no tienes oportunidad de revivirlo, ¿no? Entonces... Claro, amigo. No, para decirle a la gente, bueno, ¿cómo puede ser un contrato? ¿Puede ser verbal? Sí puede ser verbal. ¿Puede ser escrito? Sí, también puede ser escrito. ¿Puede ser indefinido? También puede ser indefinido. O puede ser por tiempo determinado, ¿no? Por temporadas. Por temporadas, por obra. O... ¿Qué es lo que pasa con los que tienen, por ejemplo, una huerta, ¿no? Y que contratan a algunas personas para recoger el fruto y esto, pero nada más por una temporada. Y Así eso es es. un contrato. Y ya, por ejemplo, Claro. ellos pues sí tienen ciertos derechos, pero ya no tendrían en este caso derecho a que se les reinsale, porque pues ¿cómo Pues tendría que ser hasta el siguiente temporada. Así es, ¿no? Claro, cada contrato pues establece diferentes derechos Así y es, de obligaciones. acuerdo al tipo de trabajo. Y bueno, ¿qué pasa? Vamos a la parte triste de la historia. ¿Qué pasa cuando pues, ya se acabó? Todo se derrumbó. ¿Dentro de mí? ¿Dentro de ti? ¿O? ¿Cuáles son las formas en que se puede terminar una relación laboral? Bueno, la ley del trabajo marca algunas que son imputables o con responsabilidad para el patrón, y algunas que son con responsabilidad para el Así trabajador. es, ¿no? Porque no toda la culpa la tiene el patrón, sino que hay veces que el trabajador pues incurre en ciertas cosas, que llega borracho a trabajar, Embriagado. que llega a Tarde. ejercer actos de violencia, Tarde que durante llega tarde, varias que veces. no Intoxicado. va drogado,
los 3 El días. Que se la pasa molestando al patrón o a su familia. Ajá. Muy importante O que también. no hace uso de las medidas de seguridad, que por qué les va un camaná y no se pone los lentes y luego le cae ácido en los ojos. Sí, o que no utiliza adecuadamente las herramientas que son necesarias para desempeñar su labor. Ajá, entonces ahí sí, si te corren, Es Ya. responsabilidad meramente del trabajador. Trabajadores. Y en contraposición, las que tienen responsabilidad para el patrón, por ejemplo, que no brinde las herramientas necesarias, que no les pague, Que no les esa es pague. otra. que se la pase molestando a los Hostigamiento. trabajadores. o a su familia. Una también. sobreexplotación laboral también. Claro, que no O sea, respete las jornadas, que no respete las prestaciones de trabajo. Bueno, y a todo esto, Bueno, y eso prestaciones sí es de trabajo. importante, sí, porque digamos que ahorita está muy de moda que en las personas que se dedican a la construcción, luego no tienen seguro y están Qué obligadas cosa a tan tener importante, seguro, No ¿no? solamente, hay muchísimas empresas que contratan y no les dan una seguridad mínima. O sea, Incluso, por Les ejemplo, dan unos guantes, ¿no? unos guantes, todo ¿Y tu bien, casco? vete. O sea, pero en realidad no tienen un seguro médico, de accidentes, o No sea, tienen, nada. no tienen seguridad social, ¿no? Que eso se llama. Efectivo. Contar con servicios de salud, contar con lo que le llaman la prestación para adquirir una vivienda, todas esas situaciones. No lo tienen. y luego ahí vemos las demandas en la Junta cuando piden la inscripción retroactiva y ahora sí el patrón, licenciado. No, le hablen al contador. Lo Ojo, voy a nunca hacer. le hablen a un contador porque el contador no es la persona indicada. O sea, sí saben, yo sé que sí saben, Sí, pero lo indicado también es un abogado, porque el abogado pues conoce de leyes, no es promoción personal, pero sí, o sea, sí tiene que ver con un abogado. Y bueno, también hay formas en que se puede terminar, que por mutuo acuerdo ya no quieran trabajar, que se acabe la temporada, que se acabe la obra, que si trabajan en una mina y ya no hay que sacar o Extraer. Ya no. extraer, que explotar, bueno, se termina la... Porque si trabaja en un barco y se hundió, pues ya no. Pues, Entonces, ojalá no Sí me quedó muera. vivo, pero... para que no me Pero- dicen un procedimiento especial. no, o sea, Así es. pues ahí sí ya no hay manera. Bueno, pero entonces, a ver, ¿qué les parece con lo del ejercicio? ya. ¿Qué proponemos? A ver, ¿qué proponemos? A ver, pues. Digamos que para que Achiri ahora sí salga en un ejemplo que ella sea la de... Sí, a ver, que ella sea la A mí me despedida, despidieron. Muy bien. la afectada. ¿En qué querías trabajar? Pues yo quería trabajar en No vas a decir que el gobierno del estado. en una porque- empresa de maquillaje y Ande. me despidieron. ¿Por qué te despidieron? Justificadamente. A ver, pero A ¿por mí qué no sin me dijeron, a mí justificar? llegaron y me dijeron, ¿sabes qué? Cerraron la Estás despedido. empresa. No, ahí sigue Avon, por favor. Avon. No es cierto, no. O sea, yo llegué Avon, y me no nos dijeron, demandes. ya no necesitamos de tus servicios, se acabó. Porque te robaron. Ah, perdón, porque... Porque hubo un faltante No, en tu me- inventario. Cuando yo me quise defender, me dijeron, no, pues hay faltas administrativas de que llegaste tarde, de que llegaste en estado inconveniente, y ni modo. Paréntesis. Porque ibas a trabajar. Paréntesis, las actas administrativas te las tienen que hacer saber, tienes que Claro. estar presente. Dice la ley que si tú no la quieres firmar, tiene que estar ante dos Y te testigos. tienen que dar firmada. audiencia Te también. tienen que dar O sea, audiencia. te tienes que defender y todo eso Claro. tiene que quedar en constancias en el Así acta es. administrativo. O sea, no es como Y que hay ahí. si hay- tú te quejas, la Junta le va a pedir al patrón, a ver, el acta, dónde está, y tiene que ver los formalismos legales. Bueno, Sí. continúan. Pues ya, ahí está, amigos. Yo ya. nada más No para abocar un tengo poquito trabajo. Ahí el a la eso de acta. las actas, son utilizadas pues como medio represivo para Sí. los trabajadores. O sea, no me la hagas de emoción porque te voy a levantar una acta. Bueno, sí, Sí. pero ya defiéndanse, así tienen que ser. Exacto. Bueno, a ver, era trabajadora de una empresa De cosméticos. de cosméticos, vamos a omitir el nombre y la marca. Sí. Pero bueno, y fue despedida injustificadamente. Llegó un día a las 9 de la mañana y madres. Me dijeron, ¿sabes qué? Ya no tienes trabajo. Órale, Y adiós. acude con el laboralista Rodrigo Malagón. Entonces yo fui a una defensoría del trabajo que me dijeron, no, tú ves. Entonces llego yo y les digo, ¿saben qué? Me acaban de correr injustificadamente. Y que me dicen que ahí no me pueden proporcionar el servicio. ¿Cómo ven? Ay, pues eso es un delito. Pero Eso pasa, aquí en Sí, Michoacán no, pasa no. que las defensorías del trabajo no quieren atender asuntos Y el de despidos Ministerio injustificados. Público y los juzgados, perdón. Nada más las defensorías.
Un desliz. Pero sí, amigos, o sea, pasa, es real que no te quieren atender, que porque eso no lo ocupan. Ok. O sea, Y bueno, Y decides ir a la iniciativa privada, pues. decidir Una ir abogada. aunque a te la toque iniciativa pagar, privada. dices, bueno, prefiero pagar, pero que se solucione. Digo, bueno, pues con los salarios caídos me recupero, ¿no? Sí, no, Pero bastante. ahora ya dicen que nada más es un año de salarios caídos. 3 años. Ah, 3 años, mira, yo me quedé 3 ahí, años. Bueno, entonces despiden a Yatsiri. Y te atiende Arturo. Híjole, Me atiende acá mi amigo. Sí, porque no quiso. Hubieras sí, pues, o sea que yo soy el defensor de oficio y le dije que no. No, Bueno, ¿a qué derechos tiene Yatsiri para empezar? No es lo primero que viene a tu mente. Uno como trabajador, tú como trabajador, bueno, ya me corrieron de forma injustificada, Sí. me tienen que liquidar. Ya tenía yo 10 años trabajando en esa empresa, Sí. entonces pues ya, yo ya era ahí de las gracias. ¿Tenías tu camioneta? No. De ahí que dice, ya tiene Ya. las letritas, era un aveo. Bueno, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues entonces, lo primero, dicen, primero lo primero, como fue injustificado, puedes alegar o se puede recuperar tu indemnización constitucional, la cual consta de 3 meses de tu salario, tu prima vacacional, tu prima de antigüedad, muy importante, bueno, tu pago proporcional de lo que trabajaste. Pues yo quiero que me reinstalen. Bueno, también puede ser esa cuestión de la reinstalación. Pero Pero si no quieres, bueno, también está esta parte. Pero si te ofrecen, si tú pides la reinstalación y luego te dicen, ya pues ahí, ya preséntate el lunes, ya no puedes pedir la indemnización, Ya ¿verdad? no, eso es importante decir que o es un derecho o es el otro derecho. Aquí No sí son los dos. nosotros decidimos qué es lo que queremos. Mira, Depende de los no, intereses. reinstálame, pero dame los 3 meses de salario, por favor. Bueno, es eso. Y ya después vas con Arturo, Arturo ya te dice, no, pues te corresponde tanto, ya te hace tu cuentita y se presenta la demanda. Ahí vamos a incursionar en este mar del derecho del trabajo en las juntas. Bueno, se presenta la demanda. Ojo, chequen bien la demanda que les hace su abogado, porque luego se puede prestar Sí. para algunas Yo sé situaciones. que a lo mejor no todos conocemos del derecho, pero sí es muy importante que cuando nos vemos inmiscuidos en una situación de este tipo, sí leamos un poquito para saber qué es, porque es una estabilidad a lo mejor económica, familiar, entonces... Sí, no, y ese es un derecho humano, la Claro. estabilidad laboral, que es que si te despiden, pero que tengas un derecho a tu Al final esos indemnización, son a tus tu ingresos. instalación. Efectivamente. Y después, ¿qué pasa, Arturo? Presentas tu demanda Ya llegas ahí a la oficialía, la y ahí, presentas. Está una personita que te va a sellar ahí de recibido. y ya, bueno, Bueno, ese es un y ya trámite. después dicen sí, y y te dan una fecha para que vayas y te trates de arreglar, ¿no? Con la Claro. patrona. Se llama Claro. conciliación. Hay un pequeño departamento en esta junta, es donde están 2 personas que son conciliadores. Mandan llamar a las partes y ahí es donde pues se lleva a cabo la conciliación. Obviamente, por lo regular no pasa. Aquí tristemente las patronales tienden voy a usar este término porque no sé cómo utilizar, no sé cuál otro puedo utilizar, tiran a matar. O sea, te dicen, si a mí me corresponde tanto, yo como trabajador, Yatsiri como trabajadora dice, Yo como afectada. me tocan 100,000 pesos de indemnización y tanto por esto y tanto por tal concepto. y Te tanto bajan por al esto. 20% Te dicen, de lo que yo te por doy derecho te corresponde. 8,000 pesos y Y date por bien servida. Y me robas. Y me robas. y te doy en 2 pagos. Sí. Entonces, pues no pasa, tristemente. Bueno, prosigue a la siguiente etapa procesal, que es la primera audiencia, que es donde se tiene que exponer, tienen que tener un abogado que se sepa expresar, porque meramente el procedimiento es oral, no es Que es fácil, bueno, en teoría, porque ahí estás pues ahí hablando y Relativamente, ¿no? Relativamente, pero bueno, ya dar audiencia, siempre es conciliar, ¿verdad? Sí, La- le es lo que dan se busca. preferencias. La le dan segunda, preferencias. pues, si no se puede, pues no se puede y nos vamos al proceso, vamos a lo legal, dice, ¿no? Sí, sí. Y se ofrecen las pruebas, las que tengan, que aquí lo que diga el trabajador casi
bueno, la ley dice que el patrón tiene que desmentir lo que diga el trabajador. Claro, la carga de la prueba es Siempre para el la patrón. tiene, Acá, porque bueno. por lo regular los trabajadores son los que tienen las constancias, los que tienen los contratos, los que tienen las actas, o sea, ellos por lo regular Sí. tienen todo, y Aquí- lo deben de tener. Aquí no hay, no hay un plano de igualdad porque son No. derechos sociales, entonces es un Como tema. dijimos, los trabajadores son grupos vulnerables, entonces la carga de la prueba Así es, esto es un Para que tema tenga de la mejor justicia, posibilidad de tema de probar. justicia distributiva, Bueno. según una filosofía del derecho. Claro. Entonces, volviendo al procedimiento, en la primera audiencia se llama la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Vuelve a aparecer la palabra conciliación. Así es. Llegan ustedes ahí, van a estar ahí con el secretario. Ojo, nunca está el presidente de la junta o de la Y secretaría. que debe de estar también un representante de También. los trabajadores, Y uno de los patrones. y uno del tribunal. Deberían estar tres, pero Claro. casi siempre pues te atiende la chica que va en tu sección, ¿no? Sí, claro, la que es personal de apoyo. Claro, y su respectivo superior, que Sí, es la secretaria claro. o secretario. Entonces ahí los exhorta otra vez a, ay, pues vamos a conciliar, los exhorta a llegar a que un den un arreglo. Y ellos dicen, no. Sí. El actor, o el trabajador, o el abogado. Bueno, quien el pone la trabajador, demanda y a quien se expone. la pusieron, ¿no? Claro, expone su demanda, la tiene que ratificar en ese momento. Tiene que decir que sí es su. Sí, que la hizo. efectivamente. Aunque no la hizo, puede ser, No, pero que la ratifique en todos sus términos. Bueno, sí, es importante señalar que también hay suplencia en Muy importante. Que si, de hecho, es que por quiere lo mismo. decir que si tú hiciste una demanda en una hoja ahí de libreta, Claro, si si yo vale. Claro la que vale. presento así, Y, está y bien. se las tienen que O que recibir. si no hiciste bien tu cuenta de cuánto te deben, que si Ellos tienen la obligación de revisar. y de ajustar a derecho todas las deficiencias que tengan sus demandas. que Claro, si tu entonces- abogado se metió a la carrera por no llevar matemáticas y no le salen Qué las equivocado cuentas, estaba. bueno, pues ahí ya le dicen, no, Lick, mira, no, Saca- no es que te sacar hayas cuentas. equivocado, es que a lo mejor viste mal, ¿no? Sí, no, Sí. confundiste un 7 con Un 2 o así, ¿no? Ajá, Suele un pasar. 0, no sé. Y el Bueno, abogado, como es para experto eso- en derecho, tiene, pues, sí, la lleva de ganar, ¿no? Claro, para ese tipo de cosas, pues están los auxiliares. Si existe una situación de desconocimiento, para eso está el auxiliar. Pero bueno, prosiguiendo, ratifica su escrito de demanda e incluso lo puede ampliar, lo puede modificar. Esa es una cosa muy, muy curiosa, ya que en materia civil también se puede, pero pues hay que... Tiene que ser con permiso de Sí. Efectivamente, con el permiso del demandado. Y entonces después de que hace esto el actor, bueno, ahora le toca contestar la demanda pues al patrón. Y ya él puede... La praxis más reiterativa es niegan completamente la relación de Siempre. trabajo. Siempre. Termina la audiencia cuando la patronal termina de exponer su demanda. Después se pasa a la siguiente etapa procesal, que es otra segunda audiencia, que es en donde, como Rodri bien apuntó, se llama de ofrecimiento y admisión de pruebas. Ahí es donde, bueno, tanto el patrón y el trabajador van a ofrecer, Aportan todos sus medios de convicción. claro, y abundamos a lo que dijeron hace un momento. ¿Quién tiene mejor probabilidad o capacidad de probar? Se Bueno, trata. efectivamente, atendiendo a la vulnerabilidad del trabajador, yo insisto en Y que la amigos, ley si es muy ustedes proteccionista. presentan su demanda en la hoja de libreta y no anexaron nada, no hay problema. Acá el patrón es el que tiene que probar. Así es. Claro, Ustedes si no no se hay preocupen. contrato, es imputable al trabajador. Si no hay listas de asistencia, bueno, el Son patrón las debe para de eso. guardar. Incluso la Junta puede ordenar que ir a revisar a donde están los centros de trabajo, que efectivamente sí exista todo esto, ¿no? Y también lo de la inscripción al seguro, la inscripción al instituto de la fondo de... Infonavit. Ah, de eso. Porque de ahí también, o sea, si ellos están faltando en algunas de estas obligaciones, también de ahí vienen multas para ellos, Sí, vienen claro. sanciones para ellos que incluso pueden suspender la empresa para que ya no sigan laborando O que hasta- paguen. o que paguen. Así es. Y bueno, Entonces- luego que sigue después de esta audiencia. Bueno, ya termina la audiencia donde se ofrecen. Por lo regular la Junta se reserva el derecho de acordar porque pues, hay mucha chamba, dicen. Pero tienes que dar tus hojas No, ya y tiene tu toner. Tienes que dar Un saludo a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Bueno, después de todo esto se desahogan las pruebas. Bueno, esto ya lo sabemos, si hay testimoniales, si hay confesionales, bueno, O pues mandan. documentales o cualquier otra Claro. prueba. Después se dicta el laudo.
Que es como pues, la sentencia. Es la sentencia, en materia laboral se le llama laudo. Efectivamente. Por cualquier otra materia sentencia. Pues sí, porque Definitiva. es un arbitraje lo que sea, ¿no? Definitiva, amigos. Bueno, porque muchos abogados que no se acuerdan es porque el tribunal se llama Junta de Conciliación y Arbitraje. Un arbitraje es una manera de terminar un litigio, Amigos alternos. pero no se llama como tal sentencia. Lo único que puede dictar una sentencia es un órgano jurisdiccional. Entonces, esto como es un arbitraje, pues es un laudo. Claro. Así Y es, que- amigos. Bueno, se acaba y luego... Un dato bien importante. Abogados, amigos que nos ven. Joel. ¿Cuál es el Joel? Saludos a Joel. Ahora te vas a sentir importante porque te mandamos saludos. ¿Cuál es el medio para impugnar un laudo? Solo hay uno, Se habla de uno que es un amparo directo. O efectivamente. sea, no hay ¿Por otro. qué amparo directo? Si no es una sentencia definitiva como tal, pues porque pone fin a un A proceso. un procedimiento en forma de Entonces, juicio. por eso, aunque sea un laudo, cabe el amparo directo. Directo. Más que un amparo directo, nada, no hay. No existe. No existe. Sí, es lo único con lo que se puede combatir un laudo. Ya que tarda años, pues ni modo, Sí. pues así es. Así es esto. Claro, amigos. entonces ahí termina el procedimiento en la resolución del amparo directo. Vamos a entrar ahora al tema, bueno, de la parte de los derechos humanos. Sí, que un tribunal Tiene que ver laboral esto. puede justiciabilizar derechos humanos. ¿Por qué? Porque como les dijimos, el artículo- Deben Bueno, justiciabilizar. deben derechos. garantizar, promover, respetar los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque el artículo primero de la Constitución dice que todas las autoridades En el ámbito, en el ámbito de sus competencias tienen que hacer todo esto de los ¿Fueron a la derechos escuela? humanos. Me da gusto. Teníamos clases A las 7 de la mañana. Y que aquí, bueno, también los tratados internacionales, de acuerdo a la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, que le da entrada a estos tratados, y que hay también acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo que hay que revisarlos. Hay cuestiones, incluso hay una sentencia que es muy interesante del señor Lagos del Campo contra Perú, donde por primera vez se logra justiciabilizar un derecho humano que es la estabilidad laboral. Entonces, Claro. los trabajadores Están protegidos 100% están protegidos. en el ámbito tanto interamericano como Nacional e como internacional. sí. que Por ejemplo, hay un comité del trabajo, ¿no? También de las Naciones Unidas, en donde pues ahí también podemos acudir. Sí, o sea que que por por donde ejemplo te debemos, pues, discriminan, hay. por ejemplo, te discriminan porque llevas tatuajes. Sí, me ha pasado. Te discriminan en tu trabajo Porque estás porque embarazada. las mujeres están embarazadas. Oye, eso es bien importante. La discriminación por estar en el estado de gestación. Así es. Sí. Y también, bueno, hay una prestación para los hombres que tienen derecho a unos días que después de que nace su hijo. También querido. ellos tienen derecho El a supuesto hijo. ausentarse para estar a El cargo del supuesto hijo. hijo. Tienen derecho para estar con él, que en muchos lados no se los quieren hacer valer. También, ¿qué otras cuestiones? Que por ejemplo, hay casos que dicen, necesito una persona hasta los 40 años para hacer este tipo de tareas. Necesito un hombre o una mujer, o tú no porque eres indígena, o tú no porque no dominas un idioma, o sea, todas esas cosas. Bueno, si no se justifica, sí es discriminación. Claro, Porque también debe haber una que limitación. digamos, se ocupó tantas personas de tal edad porque es de edad que pueden desempeñar este trabajo, pero si en realidad eso no es un criterio razonable, ahí hay una sospecha de discriminación. Y Puedes que, bueno, acudir a un órgano puedes- jurisdiccional ajá, para hacer saber O esta cuasi violación. jurisdiccional, no tan. Claro. cuasi jurisdiccional, que es decir, no pertenece a un ámbito judicial. Sí, sí. Y después, o que te imaginas que te pones un tatuaje en tu trabajo y llegas el lunes y pues, Bien campante enseñando sus tatuajes. ajá, ¿no? Entonces te corren, Pues sí, que te puedes acuerdas. ir a la junta, porque eso es discriminación Claro. y eso es imputable al patrón. Entonces, hay otros derechos humanos que se pueden hacer valer aquí y que los tribunales laborales tienen la obligación, sí, aunque no lo sepan, sí tienen la obligación de Sí, efectivamente. promover, garantizar, respetar los derechos humanos. Claro. Así es, amigos. Y bueno, yo quería abordar un poquito en ese
en la discriminación a las mujeres por estar embarazadas. Ajá. Bueno, creo que tanto al esposo como a ella se le puede llegar a vulnerar alguna situación de derechos, como bien lo apuntó Rodri, ¿no? Es una incapacidad. ¿A la mujer? Sí, es una... Sí, porque... E incluso las mujeres, previo a que entren en esa etapa, ya la última, para dar a luz, ajá, tienen un tiempo determinado que va se a les abrir tiene que un sol, otorgar. yo creo, porque va a dar a luz, ¿no? Claro, pero es que dicen que se alivia, pues tampoco estaba enferma. Sí, ¿verdad? No, ¿Qué onda, amigos? Si ustedes saben cómo se dice, coméntenos. Por aquí. favor, ilústrenos. Entonces es bien importante tener en cuenta todos estos derechos a los que, pues, de los que somos titulares. Otra cosa que quiero poner también sobre la mesa, los salarios. Ah, no manches. Los salarios suficientes para mantener o para satisfacer las necesidades básicas de una familia. O sea, no solamente las mías, porque son de los hijos. No, ya no alcanza ni para No, las ya. de uno. Ya un salario mínimo que anda en 86 pesos en México, o sea, no te sirve ni... No, Ah, pero eso sí, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, no creo que ganen eso los representantes. no, eso es lo peor, es una incongruencia. Existe una Comisión Nacional de Salarios Mínimos, amigos, a la que ustedes pueden acudir y decir, ¿sabes qué? Me están pagando, no me alcanza para nada, regúlame el salario. Ellos, ¿qué van a decir? En el próximo paquete de reformas, ¿cómo no? Sí. ¿Cómo no? Que andamos en El eso siguiente del cambio de ejercicio, gobierno y vamos a ver qué se tenemos- puede hacer. Sí, no, pero eso sí es un insulto para la clase trabajadora. ¿Cómo pues que te van a pagar eso? No te alcanza para nada. No, o sea, dijo el Bronco, una guama Y unos y chicharrones. unos sabritones, sabritas no demandes, y ya te gastaste los 80 bolas. Las 80 bolas. Entonces, hay estudios que dicen que una persona mínimo necesita 300 pesos diarios para mantener y llevar una vida decorosa, o sea, te Relativamente. estoy diciendo que decorosa, no así que tú vivas holgadamente. Y bien, ahora que dices eso, recuerdo que el anterior titular de Cedesol dijo un día que 300 pesos eran la cantidad ideal para que se mantuviera una familia completa. Pero ¿al qué? ¿Al día, a la semana, al mes, al Dijo- año? Y dijo que a la semana. Ay, Hombre, sí, está yo quisiera mal. verlo. Bueno, a lo mejor él sí, porque a él le pagan la gasolina, le pagan el teléfono, Por eso- le pagan la comida. Por eso, pues, pagan las él chelas. puede mantenerse con 300 pesos. Así es. Pero pues lo demás se lo genera pues acá el Estado. Sí, Bueno, no, pero eso es un insulto, la verdad. Exacto, era lo que iba, o sea, es completamente incongruente. Otra cosa bien importante, el embargo de salarios. Ah, sí. A los trabajadores no les pueden tocar los salarios, excepto cuando hay alimentos. Si una Solamente persona se anda haciendo ahí la viva y no quiere dar pensión, que no pasa, no lo hagan Los porque alimentos. también es delito y te meten al bote por inasistencia alimentaria. Entonces, eso sí te los pueden embargar, ¿no? Claro. ¿Por qué? y hasta cierto porcentaje. Así, bueno, pero ahí sí. Es la única excepción que puede tener cabida para embargar los salarios. Tampoco aplica que si tú le pides un préstamo a tu patrón, que te lo descuente. Así es. Sí, Ajá. pero eso ya son situaciones aparte que se tienen que reclamar en otro ámbito de competencia, ¿no? Efectivamente. Y pues ya, amigos, ya para terminar, hay que hablarles acerca de qué les Del gustaría? outsourcing. Oye, ese es un fenómeno bien importante aquí en México. Que pues es relativamente conocido actualmente, porque antes no se sabía ni Y qué. tuvo un Uno auge que es muy mexicanito, fuerte. que no sabe qué significa eso, pues ya Pues sabrá. en palabras Es- llanas, ¿qué es? Es A como ver, díganos. cuando una empresa te contrata, pero trabajas para otra. Así como Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una señora que anda buscando empleo y le dicen, vas a trabajar en una sucursal bancaria de Yatsil. de Yancy. Doña Yats. Porque ya con su laudo puso un banco. Con lo que le pagaron. Sí, Ya. salió su laudo milloneta. Sí, ya Con puso un eso. banco y hay una señora, ¿no? Y la señora realmente trae su uniforme de otra empresa, ¿no? Que incluso trae un uniforme. Ella trabaja para una empresa de limpieza. Pero ella va a trabajar a la otro sucursal lugar. bancaria. Y quien le paga no es
la sucursal bancaria, ni es Yatsiri, sino que es otra empresa. Se llama Limpia Bonito, no sé. Limpia bonito. Limpia fácil. Saludos. Limpia Fácil, saludos. No sé si existe no nos demanden. Y entonces, eso es el outsourcing. Claro. Que luego dicen, es que yo trabajaba, nos dicen las personas, ¿no? Pues que no saben. Es que yo trabajaba para el banco. No. Usted trabajaba para esa empresa. Y usted es la que tiene que acudir y demandar si tuviera algún problema a esa empresa. Claro. ¿Y qué es lo que nos dice el outsourcing? Que solamente tiene que ser para tareas especializadas. ¿Por qué? Porque si doña señora Chona comienza a hacer tareas propias del banco, ahí ya se está rompiendo el outsourcing. Es decir, ya no porque te ya están poniendo a estaría- limpiar, ya te están poniendo a redactar un escrito, entonces ahí ya no son tareas propias de las O a dar los turnitos ahí. A dar los Sino que turnos. y ahí sí ya se rompe esa relación relación. con el outsourcing y tendría que reclamarlo ya el banco. Que aquí hay, bueno, tres características, tres personas, que es la contratante, que para efectos didácticos sería el banco, la contratista, que sería la empresa Limpia Bonito, y pues la señora, La contratada. la contratada. Esto genera problemas, ¿por qué? Porque a muchas personas por medio de este outsourcing les pagan menos Claro. o sus salarios son muy bajos. Y entonces, eso es de alguna manera lo que genera conflicto y lo que en su momento en la reforma de 2012 vino a traer críticas, que yo las veo bien fundadas y que sí se debe de regular más este tipo Sí. de formas laborales. ¿Por qué? Porque estamos viendo que cada vez más personas las están usando y con eso que evitan pagos de contribuciones, Claro. pagos de seguridad social, pagos de... Se ahorran bastante. Se ahorran ¿no? bastante dinero. Y realmente o luego ponen a... Sí, o sea, es una realidad, ponen a cotizar a las personas con un mínimo cuando en realidad tampoco no lo es. Claro, ¿no? Incluso ya está el Estado en sus instituciones está utilizando la El contratación. outsourcing. Sí, el outsourcing. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que está creciendo este fenómeno y que no está siendo regulado correctamente. ¿no? Sí, Entonces, claro. ahí es Entonces, donde hay que... ahí es donde empieza a haber problemas, porque tanto el trabajador queda en un estado de incertidumbre Es jurídica. que ya no hay como una relación laboral, acuerdo de voluntades, porque ya hay tres intervinientes, ¿no? En esta relación. O sea, Entonces- sigue siendo una relación, pero ya no se da ese acuerdo como tal, porque pues ellos te mandan y tú vas a ir a donde te manden, ¿no? Claro. Entonces sí tienes que servir a otra empresa a la que tú no directamente contratas o no estás trabajando directamente con ellos. Entonces, pues, ahí es donde está. Otro ejemplo bien importante de esto del outsourcing es, por ejemplo, y lo voy a decir con todas sus letras, esta marca de refrescos de etiqueta roja con letras blancas. ¿Sabes que el presidente Enrique Peña Nieto toma todos los días? Ah, por sí, cierto. Light. Bueno, aquí en Morelia específicamente tiene un outsourcing que se llama FEMSA. Todos los trabajadores llegan y son contratados por FEMSA, pero trabajan para esta refresquera. La refresquera, como bien lo apuntan, se ahorra dinero en contribuciones, utilidades, y bueno, de ahí empieza a amasar bastante Sí, ¿no? dinero. Porque le dicen, Prestaciones, Muchísimas dices, cosas. empresa FEMSA, te doy $1,000,000 para que tú contrates a todos. A todos mis trabajadores, Y yo ya- necesito y para ya- esto, para esto y para Y haz, esto. por ejemplo, esta marca de refrescos que causa mucha diabetes y mata, bueno. Sí, o sea, Sí, 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 entonces, sí. ah, sí, está bien. Sí, yo no digo nada. y es culpa pues también de la cuestión de la obesidad en México. sí, y descalcifica los huesos y demás situaciones. Ah, pero qué sabrosa, está bien fría. Ni tanto. Pero bueno, no se salgan, no se Bueno, salgan de que... entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Tenemos $1,000,000 y ya tú haz lo que quieras y ya yo me quito incluso de broncas laborales y tú te arreglas con el trabajador y ya. Entonces, yo creo que eso hay que regularlo, hay que mejorar las condiciones del trabajador. Un paso importante, ¿cuál es? Que los tribunales laborales estaban bajo el amparo de lo que es el Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora ya se trata de profesionalizar, que qué bueno, ojalá que así sea, y ya sea el Poder Judicial
quien retome conozca. estos tribunales, ¿no? Sí, Es claro. importante, es una reforma que está en curso, falta que se materialice, pero bueno, yo creo que va bien, la idea es buena. Está bien. Claro, y bueno, creo yo que el derecho aquí en México, pues está en un constante cambio, ¿no? Ya lo vimos en materia penal, ya ahora va a pasar en materia del trabajo, y que es meramente necesario, La estructura procesal está meramente viciada, y perdón, es cierto, o sea, está completamente viciada. Sí, no hay una balanza, ¿eh? En cuanto, la verdad, y siendo 100% realistas, es que aquí gana pues quien más dinero tiene, quien más aporta a la causa. Entonces, pues ¿Quién no hace hay... tiznaderas? Sí, claro, o sea, Claro. no hay una balanza, un equilibrio entre los derechos del trabajador y los del patrón, entonces pues sí es necesario. Y a pesar de Es que volvemos a lo mismo, a que la ley es muy garantista para los trabajadores, tristemente gana quien tenga más. Sí, no, pero si está viciada, yo lo veo, que hay trabajadores que también, la neta, se pasan pues de lanza. Sí, pues es Sí, por no, las dos partes. no son unas se exhiben. hojuelas en dulce. O Entonces, sea, todos tenemos cola que nos no es redimir al trabajador porque pobrecito, o sea, sí, hacen sus O tiznaderas. sea, sí, estadísticamente el patrón es el que pues más influencia tiene ahí, pero no sucede que los trabajadores también Ojo, estén si siendo ven que los trabajadores, los patrones hacen cualquier cosa, hay un delito que es la simulación, el fraude procesal, y si los de la Junta se hacen patos, También es un y delito. métanles una queja. no, de una vez, porque eso es constitutivo de un delito, eso es un tipo penal, una denuncia. y bueno, hay que trabajar también para mejorar esa parte, ¿no? Claro, bueno, para eso son esos recursos, para que se omitan o para que se subsanen esas fallas y cambie esta situación. Es que hablar de derecho del trabajo también es muy amplio. Es muy amplio. Si quieren, amigos, que continuemos hablando de esto, no sé, en los videos subsecuentes, a lo mejor les interesaría que trajéramos a un especialista en la materia, pues lo podemos hacer. O si nos recomiendan algún. También aquí el espacio está abierto para cualquier persona que quiera. Aquí tiene su lugar para cualquier persona que quiera venir a hacernos compañía y pues a tener una plática agradable con un buen café, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues ya, amigos. Nada más. Nada, no, todavía no. Saludos. Saludos para quién, para No, mi no, mamá. no, no, ya, dale. Nada más recuerden, indemnización, partes proporcionales de aguinaldo, de Prima sus días vacacional. laborables, prima vacacional, Sus horas, amigos, por Antigüedad, favor. horas extras. 8 horas que les paguen las extras, si son jornada nocturna 7 horas, si son niños 6 horas, bueno, niños no, ¿verdad? Porque los niños no trabajan, pero mayores de 16, 6 horas, entonces hay que estar bien Informados. conscientes, informados de la situación laboral que tenemos actualmente y de la que podremos llegar a tener algún día. Claro, es muy importante porque pues al final pues es nuestro sustento de cada día. Así es, amigos. Entonces, pues- Hay que estar informados. Bien. Y ya, ahora sí ya. Bueno, si no queda más materia por la cual seguir hablando en esta Claro. disertación, vamos a darle finish. Sí, pero pues no olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Sí, suscríbanse porque luego nos regañan. Sí, Entonces, ya ven, suscríbanse. por favor. En el botoncito rojo que dice suscribirse. La ahí, campanita. por favor. Síganos, sugerencias, estamos abiertos a escuchar opiniones constructivas, no tan constructivas. Tenemos redes No sociales. destructivas. Redes sociales, Redes amigos. sociales. Es Van a ser por Facebook, aquí. Twitter, Instagram Y y YouTube. nuestro canal de YouTube, El obviamente, canal madre. el canal de Así todos que, nosotros. Pues por aquí van a estar apareciendo, @Derechos Sin Censura 1. Vayan a visitarnos. Si les gusta nuestro contenido, pues denle me gusta. Compártanlo con sus comenten. cuates. Y ya, ahora sí, amigos, ya sin más. Pues Nosotros fuimos Derechos Sin Censura.